En el día de hoy entrevistamos a Julio Lascano. La entrevista tiene por propósito conocer y profundizar en su trayectoria. Julio Lascano, hermano de Carlos Lascano, es parte de aquellos marplatenses que están desarrollando una labor en el cine y la docencia. Julio Lascano es docente y realizador audiovisual. Su primer cortometraje, La sombra de tu propia luz, del año 1992, obtiene reconocimiento a nivel nacional en el Festival de Arte Joven en Buenos Aires. A los 18 años escribe y dirige el largometraje El Mundo Feliz. Este film fue declarado de interés municipal, provincial y legislativo y contó con el apoyo de la Asociación Argentina de Actores. Poco después realiza Danzagrafía en 1994, obteniendo el premio al mejor biodanza en el primer Festival Internacional de Biodanza en Buenos Aires. En 1998 incursionó en la estética televisiva, realizando la miniserie de 4 capítulos Algo que decir. Paralelamente a su producción audiovisual, estrena y escribe y también dirige piezas teatrales, tales como Ni alas ni raíces, Un lugar vacío, Los protagonistas, Adorable adolescencia. En busca de más formación, se trasladó a Buenos Aires e ingresó al Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde sigue la carrera de actuación. También tuvo la oportunidad de estudiar dramaturgia con Mauricio Cartún, y también trabajó en un ciclo de capítulos de televisión llamado Ensayo, organizado por el INCA y Canal 7, ocupando varios roles. Poco después frecuentó el taller de dramaturgia de Argentores, dictado por Ricardo Alac. También ese año estrena la pieza teatral Animal Luminoso en el Camarín de las Musas, y después, un año después, estrenó La vida útil, una comedia sobre la era postmoderna. También tuvo la oportunidad de trabajar con Rafael Spregelburg en obras como El Pánico y Bizarra. Y volviendo un poco hacia su trayectoria en cine, en 2003 viajó a México para dirigir Huesos en Tránsito, una miniserie de 13 capítulos para televisión abierta, premiada como la mejor miniserie iberoamericana en el FIMTI y mercado de telenovela iberoamericana. Luego tuvo la oportunidad de realizar Animal Luminoso en cine, es su primer cortometraje grabado en video de alta definición dentro de Mar del Plata. También fue declarado como obra de interés municipal. También se estrenó en el Teatro Colón de Mar del Plata y a partir de allí comenzó a participar de prestigiosos festivales de cine del mundo. Hacia 2006, su productora, Caótica Producciones, fue convocada por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata para que realice un video ficcionado de 40 minutos llamado Metidos en Algo, escrito por Marcelo Marán. Esta película también fue estrenada en el Teatro Colón de la ciudad con una gran repercusión y prensa. Lo primero que queríamos preguntarte es quiénes habían colaborado en la realización de El Mundo Feliz. Bueno, El Mundo Feliz es un largometraje que yo hice a los 18, 19 años y fue una producción independiente. Yo estaba estudiando actuación en ese momento, estaba empezando a estudiar actuación, pero ya venía con el video y con el cine hace tiempo y me lancé a hacer un largometraje con actores, con locaciones, con todas las cosas que tiene un largometraje. Y ahí, digamos, tuvimos la colaboración de principalmente un grupo de trabajo que se montó el proyecto al hombro, alguna empresa que nos ayudó con algunas cuestiones de producción como el catering y demás. Si mal no recuerdo, creo que la Asociación Argentina de Actores de Mar del Plata en ese entonces también como que nos dio un aval. Pero repito, digamos, fue una producción, digamos, muy independiente, hecha con lo que teníamos a mano, digamos. Ese fue tu primer acercamiento en el campo de visual, ¿verdad? En realidad, yo vengo de una familia a la que le gusta mucho el arte, ¿sí? Mi papá pinta cuadros, mi mamá ha estudiado teatro y también le gusta mucho la literatura y escribe. Entonces, desde chico, tanto mi hermano como yo, desarrollamos una curiosidad por algunas cuestiones artísticas. El dibujo, fundamentalmente, fue, digamos, en mi caso también como lo primero. También un poco con la computación como herramienta creativa para hacer las cosas y, por supuesto, con el video. Para hacerlo breve, digamos, cuando yo tenía 8 o 9 años, mi papá trae una cámara de video a casa. En aquel entonces eran máquinas que te cargabas como una mochila, que era una videocasetera, y esa cámara, digamos, pasó a ser el juguete preferido de la casa, tanto de mi hermano como mío, ¿no? Entonces, desde muy chicos empezamos a jugar con el video, a filmar con compañeros del colegio.
los invitábamos a hacer un cortometraje de terror, lo filmábamos en el living y movíamos la cámara como si estuviéramos yendo en un tren. Entonces, desde muy chicos, el contacto con el video, con el dibujo y con la computación fue, digamos, una constante, ¿no? Anterior a la película El Mundo Feliz, que fue todo un proyecto de 1 año y medio, ya veníamos experimentando mucho, haciendo cortos experimentos, viendo la televisión, viendo las series, viendo y tratando de ver cómo es que se hacían esas tomas que tanto nos gustaban, practicándolas, ensayándolas. Armamos como un pequeño estudio en casa. En aquel entonces no existía la edición no lineal, la edición digital, así que teníamos varias videocaseteras, un editor, y así como por ahí muchas familias o muchos hermanos arman en el garage la banda de música, bueno, nosotros teníamos como un pequeño estudio de televisión. Armábamos las herramientas para mover la cámara, ¿no? Pequeños dollies, artefactos, ¿no? Para mover la cámara y hacer planos originales. Hoy día hay una gran demanda, una gran oferta, digamos, de equipamientos para hacer todas estas cosas, pero en aquel entonces no había. ¿Cómo fue el proceso de Animal Luminoso, tanto en el teatro como en el cine? Y además quería saber si te habías basado para construir la historia en algún hecho específico, porque realmente es una historia muy conmovedora y bueno. Sí. Bueno, Animal Luminoso es un texto que yo quiero muchísimo, es un texto que nace cuando yo ya en Buenos Aires estoy en el Conservatorio Nacional estudiando. Recuerdo que había terminado de estudiar un curso intensivo con Mauricio Cartún y ni bien lo terminé no podía escribir una línea porque todo lo que escribía me parecía que ya estaba empezando mal. Y me acuerdo, el texto Animal para mí fue un antes y un después porque empecé a escribir de un modo diferente. No digo que mejor ni peor, pero de un modo diferente. Yo venía de escribir desde siempre, porque como te dije, cuando era chico y el dibujo de historietas, escribía los propios guiones de la historieta y ya había hecho teatro, había estrenado teatro, más en el género de humor, eh, de un tipo de humor medio, si querés, clownesco. Después empecé a escribir un poquito más como de un género un poco más del drama, nunca abandonando el humor, pero con Animal Luminoso me encontré haciendo un ejercicio, digamos, para el conservatorio. En aquel entonces en el conservatorio se realizaban las maratones teatrales, donde los alumnos presentábamos trabajos, y bueno, y ahí fue donde presenté por primera vez Animal Luminoso. Un texto que más que basarme en una experiencia personal, en realidad me basé en una imagen muy potente para mí, que era la imagen de una madre sacando fotos y queriendo que todos sonrían. Y después de escribir las primeras líneas, me di cuenta que era por ahí más potente si ese personaje no era un adolescente o una persona adulta, sino que era una niña, y empezar a mirar el mundo a través de los ojos de esa niña con un problema de salud que la iba a ir limitando poco a poco en su movilidad. Metáfora, si se quiere, ¿no? de la incapacidad de poder avanzar hacia adelante. Pero te diría, la imagen motora fue una madre diciendo sonrían y en contraposición, digamos, esta niña no queriendo actuar. Y digamos, ¿cómo lo trasladaste al cine? Digamos? ¿Qué elementos de eso tuviste en cuenta al momento de llevarlo al lenguaje cinematográfico? Bueno, una gran ventaja, por lo menos para mí, ha sido siempre tener una experiencia previa en un material, y en este caso teatral, para luego poder llevarlo al cine. Porque Animal Luminoso tuvo un recorrido muy lindo, muy interesante, primero en las maratones del conservatorio, con esas presentaciones, después yo por aquel entonces frecuentaba mucho Argentores en Buenos Aires, y había algunas reuniones y algunas comidas donde se presentaban monólogos. Bueno, ahí también lo presenté el material y después ya lo estrené
como obra de mayor duración en el Camarín de las Musas, allá en Buenos Aires, y ya teníamos varias funciones hechas. Entonces, cuando vos tenés varias funciones hechas con una obra de teatro, la conocés sus momentos, sus tiempos, los efectos deseados que querés que se produzcan en determinados lugares. Y entonces, cuando regreso a Mar del Plata, en una determinada circunstancia, que estaba haciendo un casting para una publicidad de una tarjeta de crédito que necesitaba como protagonista a una niña, la conozco a Quilén. Y cuando la conozco y la veo en el casting, hablaba como el personaje que yo había escrito en Animal Luminoso. Entonces, casualmente tenía un pedacito del texto conmigo, vaya a saber por qué, y le digo, ¿no podés leer esto? Y lo leyó muy parecido a como lo interpretaba la actriz, como lo había interpretado la actriz en Buenos Aires, en las obras. Y dije, bueno, tengo que contar esta historia con Quilén. Y por supuesto que en el traspaso del formato teatral al formato de cine, hay cambios. En el formato teatral había cierto dispositivo que hacía que la tragedia que vivía el personaje tuviera un condimento agridulce, porque el registro de actuación de la actriz era muy animado, muy no digo clown, pero muy de generar humor en el espectador, de generar esa situación que a mí me gusta mucho, en donde uno se ríe, pero inmediatamente después se pregunta, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? Si yo presento como lo que estuve esperando durante todo este tiempo y digo, y con ustedes mi silla de ruedas, ¿no? La gente ríe, pero después, por lo bajo, hay algo que va sucediendo progresivamente, que es la enfermedad que va avanzando en ella. Bueno, en el formato de cine no viró tanto al humor, si bien tiene, digamos, como ese contraste, y, y si bien es cierto que el teatro en general es como que nos lleva a imaginar más de lo que nos muestra y el cine nos muestra un poco más de lo que imaginamos, traté, digamos, de mantener, digamos, ese espíritu, ese código, y de alguna manera creo que la versión de cine quedó como bastante fiel, ¿no? Por así decirlo. Ahora queríamos preguntarte acerca de Metidos en Algo. Queríamos preguntarte, por un lado, qué aportaba la animación que hizo Carlos Lascano en el proceso de creación, y por otro lado queríamos preguntarte qué diálogo mantuviste con Diego Ercolano como colaborador en el rodaje. Metidos en Algo es un proyecto muy distinto. Yo en general no estoy tan acostumbrado a dirigir guiones de otros autores, así que fue un desafío. Lo he hecho en más de una oportunidad, pero generalmente siempre me encuentro trabajando mucho en mis propios guiones. Marcelo Marán es el autor del guión, y los dibujos no son de mi hermano, en el caso de Metidos en Algo. Los dibujos los hizo mi papá. Sí. El guión requería tener algo de dibujos. Mi hermano en ese entonces, bueno, estaba en Europa. eh, y amén de eso, era algo que fue divertido hacerlo con mi papá, que mi papá dibuja y también pinta. Entonces le dije, ¿no me haces unos dibujos para este mediometraje que estamos haciendo? Bueno, por supuesto los hizo. Y después yo los animé con algunos recursos, digamos, eh, un poco básicos. El trabajo de animación ahí es un poco básico. Fue una experiencia también muy linda, metidos en algo, y muy conmovedora, sobre todo cuando se proyectó, ¿no? Un poco por el efecto y por lo que transmite, y por la noche de las corbatas y por toda esa historia que lógicamente ha afectado a muchas personas y de las cuales todavía hay gente que recuerda esa etapa, ¿no? De la historia. Y con a Diego Ercolano yo lo conozco una vez que, después de estudiar en Buenos Aires, regreso a Buenos Aires, regreso a Mar del Plata, y armo una productora que se llama Caótica, bueno, para hacer publicidades y para generar contenidos.
y empiezo a armar un equipo de rodaje. Y bueno, ahí lo conozco a Diego. Diego creo que estaba estudiando en una escuela de cine acá, y con él compartimos muchos rodajes de publicidades, inclusive, si mal no recuerdo, también en Animal Luminoso creo que él ya estaba, y con Metidos en Algo también, como un colaborador en el equipo técnico de aquel entonces. Quería preguntarte, bueno, en tus producciones en general, si existen elementos que vos puedas asociar al modo de representar la ciudad marplatense, pero en especial, en realidad estoy pensando en el significado de Catamarca, el personaje de Metidos en Algo, en el mar y cómo se enlaza ese mar con las Malvinas. Bueno, en realidad ahí nuevamente el guión es un guión de Marcelo Marán, ¿sí? Para mí el nombre del personaje Catamarca, bueno, fue si querés, por ahí como una nota de color de Marcelo Marán para darle a ese personaje algún sentido particular. Y yo cuando tomo el guión, bueno, interpreto a este personaje como un personaje un poco rayado por su historia, un poco de deambular por la ciudad, de deambular por el mar. En el guión estaba especificado que él estaba en el mar, por supuesto, y, y a mí eso también me gustó mucho, esa última escena, ¿no? Porque honestamente no había asociado, hasta que vos me dijiste recién, la última escena con el mar Malvinas, ¿sí? Pero entiendo que sí, que le suma, ¿no? Que le suma algo de respiración a la historia, de ese fondo, ¿no? Que él tiene detrás, sí, posiblemente a uno lo hace imaginar un poco más en el contexto de donde viene, ¿no? Por haber sido excombatiente. Yendo a Güeros en Tránsito, que narra la partida de jóvenes hacia el exterior y también la manera en que regresan. ¿Considerás vos que hay una referencia directa a un proceso que se da habitualmente dentro de la ciudad de Mar del Plata? Bueno, Güeros es toda una historia, todo un proyecto, a ver cómo la sintetizo. Cuando yo termino la secundaria, me pongo a estudiar teatro. Y ahí se forma un grupo muy lindo de compañeros con los cuales yo empiezo a hacer algunos proyectos, a estrenar obras de teatro y demás. Y entre esos proyectos, a los 19 años, 20, hacemos una serie de 4 capítulos en Mar del Plata que se llama Algo que decir. Bueno, se emite por la televisión, muy contentos y todos, y después nos vamos a estudiar a Buenos Aires y nos perdemos un poco con el tiempo, porque muchos de estos compañeros míos, algunos se fueron a México y demás. Estudiando en el conservatorio, ya en el último año, nos habíamos quedado con muchas ganas de hacer otra experiencia para la televisión, después de 4 o 5 años, eh, que no se había podido dar, pero que estaba el proyecto, y bueno, me llama un compañero de aquel entonces, Javier Pedersoli, con el cual hice muchas cosas, y me dice, venite a México porque queremos hacer una serie y vamos a armar una cooperativa y vamos a tener la revancha que no pudimos tener en aquel entonces. Ok. Entonces me mandan VHS, los actores, filmándose a cámara, para que yo empiece a escribir el guión sobre lo que ellos querían contar en principio, que era un poco la experiencia de ellos, ¿no? De haberse ido en el 2001 para buscar un mejor destino, porque acá estaba todo muy mal. Y entonces yo ahí a la mayoría los conocía, a otros no los conocía, y empiezo a escribir Güeros. Unos meses después me voy a México y allá filmamos 2 capítulos, toda una experiencia, la de filmar en México. Bueno, yo conocí varias cosas allá. Después volvimos a Buenos Aires, pero ya con todo, filmamos filmamos un capítulo más en Buenos Aires, después el resto lo filmamos en Mar del Plata. Nuestro propósito era hacer, primero, la revancha de aquella serie que tuvimos, era hacer una serie de 13 capítulos originalmente, después quedó en 12, de capítulos de 48 minutos, algo que prácticamente acá en Mar del Plata no se había hecho.
y que la pudieran emitir por un canal de aire. Y muy entusiasmados, éramos un equipo bastante grande, 15, 20 personas, más los actores que se iban ya 50, 60 colaboradores y demás. Y durante 4 meses estuvimos filmando prácticamente todos los días, 4 o 5 días a la semana. Yo ahí escribía, editaba, dirigía, tenía mis asistentes, me ayudaban. En la producción también estaba Luciano, Seri, Soledad Lasta Moirano, bueno, amigos, compañeros. Y fue muy emotivo, Güeros, porque de alguna manera esas historias, cada una en su lugar, reflejaban realidades marplatenses y en algunos casos también realidades de quienes se tuvieron que ir. La historia cuenta un poco qué es lo que le pasa a estos chicos cuando regresan, ¿no? Después de haberse ido, ¿no? ¿Con qué se encuentran cuando regresan? En algunos casos, algunos vienen a saldar algunas deudas pendientes, ¿no? Y después tuvimos, bueno, sí, la sorpresa, la gratificación de competir con series de Polka y de Ideas del Sur, me acuerdo, creo que era Disputas y Sol Negro, y en el Festival y Mercado de la Televisión Internacional nos dieron el premio como serie independiente. Con todas las cosas buenas y con todas las cosas que experimentábamos en ese momento, ¿no? Porque de pronto teníamos tramos de la serie que yo entiendo que tenían una calidad buena y en algunos casos con algunas cosas que por ahí no se usaban tanto en la televisión en aquel entonces, y otros tramos en donde claramente también se veía que había una falta de recursos como pueden tener una gran productora, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, el proceso de preproducción de Pepe García, El Titiritero, en comparación a Hazme Reír? A mí nunca me gustó mucho el género del documental, pero porque tenía una visión equivocada tal vez del documental o porque me había encontrado con documentales que no me habían gustado mucho. Descubrí que el documental me permitía, descubrí tarde, qué sé yo, pero descubrí que el documental me permitía también contar una historia, también poder tener un tipo de lenguaje que no sea literal y descubrí eso haciendo Hazme Reír. Además coincidió que Hazme Reír fue la primera experiencia audiovisual que tuve con un tipo de cámara que deseaba mucho, una cámara que pueda tener, tal vez es una cosa técnica, pero lentes intercambiables y tener los fondos desenfocados, algo que siempre a quienes originalmente veníamos del video hemos deseado. Y de pronto me encontré filmando con un dispositivo distinto, con una cámara distinta, en donde todo se veía más cinematográfico. Anterior a esa etapa, todas las cosas que había hecho, había que trabajarlas en postproducción para que se parezcan un poco más al cine, ¿sí? Desenfocando los fondos, toma por toma y demás. Entonces, bueno, sí, es un documental que disfruté mucho porque estaba poniendo el ojo y estaba viendo cine, algo más parecido al cine. Con ese documental, Hazme Reír, de 23 minutos más o menos, 25 minutos por ahí, me entusiasmé con el documental. Y cuando apareció la posibilidad de hacer la historia de Pepe García, que en realidad me proponen hacer un documental sobre él desde la universidad, con un amigo, producirlo con un amigo, con Daniel La Rosa, yo dije, bueno, tengo que utilizar lo que aprendí en Hazme Reír, estas posibilidades de lo narrativo, y trasladarlas a este documental sobre Pepe, porque no quería un documental, digamos, informativo. Quería hacer algo más parecido a una película. Película en el sentido, ¿no? de que tenga argumento, de que tenga tomas más cinematográficas y demás. Y nos encontramos con muchas sorpresas. Primero que ya de por sí, Pepe García era una figura que constantemente estaba generando comentarios, miradas y situaciones de gran valor cinematográfico y de gran valor dramático.
una de esas personas que por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su carisma, continuamente estaba generando contenido valioso. Ahí también hay un relato que es, si se quiere, ¿qué va a pasar con los títeres el día que Pepe no esté? ¿Qué pasa con los títeres, ¿no? De un titiritero. Entonces también ahí hay como un camino hacia el desprendimiento de sus títeres y aparece un personaje, Quique, su mejor amigo, que un poco se roba la pantalla, creo yo, porque es igual o más querible que Pepe. Claro, como él no encuentra, o por lo menos dice que no encuentra a alguien a quien le pueda transmitir el oficio de los títeres, va a buscarlo a Quique. Y Quique, por sus particularidades, por sus audífonos, porque trabajó en un lugar, tenía un bar que se llamaba La Locura, por ese ataque de hipo que le duró un año, le dio como cierto humor, ¿no? Si se quiere, al documental, y cierta humanidad en ese vínculo de mejores amigos. Pero la elaboración, digamos, de Pepe García fue un poquito más compleja que la de Hazme Reír. El guión, si es que se puede decir el guión, en estos casos no pasa por escribir lo que uno quiere que suceda, sino por tomar decisiones o intentar tomar las decisiones más acertadas posibles en cuanto a por dónde sigo filmando la historia de esta persona, ¿no? Y después, una vez que uno filma y ve el material que tiene entre manos, la pregunta es cómo ahora desde el montaje puedo eh, escribir la historia ordenándola de tal manera que me ayude a mantener la intención de relato que estoy contando. Cómo hacer que una determinada frase que dice un personaje, que no es un actor, que se dijo en un contexto absolutamente real, no interpretado, puede tener un valor agregado por el contexto en el que se dice, por el contexto en el que está en el montaje y demás. Es decir, que además que se dice lo que se dice y pasa lo que pasa, como pasó en la realidad, según como ese material esté organizado, puede adquirir, digamos, un valor estético. O sea, que una cosa puede al mismo tiempo estar hablando de otra, sin destruirla, la cosa original, ¿no? Y bueno, entonces ahí sí fueron unos cuantos días de rodaje, nos fuimos a Saliqueló, a Guaminí, pero nunca le dijimos a Pepe qué es lo que tenía que hacer o decir. O sea, la situación era como estar en como ser estos documentalistas de Discovery Channel que están esperando que el león salga y que haga lo que tiene que hacer, ¿no? De hecho, hay una escena que Pepe está caminando por Saliqueló, creo, por el pueblo Saliqueló, y uno dice, bueno, esto lo armaron. No, le pusimos un micrófono inalámbrico, Pepe se olvidaba enseguida si tenía un micrófono, no tenía la menor idea si tenía un micrófono, no estaba en esos temas, y les preguntamos, ¿qué van a hacer? No, vamos a dar una vuelta. Bueno, tomá, te doy el micrófono, y con mi amigo Daniel lo seguíamos desde un auto filmando. Y eso me parece que le sumó muchos puntos, porque en ningún momento uno ve un actor que está trabajando para la cámara. Uno ve lo que pasa. También muy emotiva todo el rodaje de Pepe, muy emotiva la proyección, y bueno, lamentablemente Pepe ya no está, así que recuerdo la última proyección que se hizo, que también fue muy fuerte porque hay muchas cosas que, ¿no?, que uno va viendo en el documental que se resignifican. Quería que nos comentes un poco tu experiencia en Academia de Seducción, tanto digamos, el rol que encarnás como, bueno, cómo fue armar el proyecto. Bueno, Academia de Seducción. Para ponerlo en contexto, cuando yo vuelvo de Buenos Aires después de estudiar en el conservatorio y de filmar güeros, y empiezo a armar una productora acá al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, eh, abro un espacio de docencia, el famoso taller. ¿Sí? El querido y el queridísimo taller.
por el cual han pasado tantos y tantos alumnos con experiencias muy lindas. Ahora interrumpido en pandemia, pero bueno, ya va a regresar. Abro ese taller y ese taller empieza, digamos, a tener concurrencia de alumnos, de muchos alumnos, y de armar muchos grupos. Y yo ese taller siempre lo pensé como un lugar donde uno aprende actuación, aprende teatro, pero también en un lugar donde se filma mucho. Y se filma mucho en las clases. Y se filman escenas, o sea, actuación tanto teatral, sí, hablamos de Stanislavski, de Strasberg, quien quiera, pero también filmamos las dos cosas, porque son mis dos pasiones, entonces no las podía separar. Entonces el taller fue tomando esa particularidad de que año tras año se filmaban cada vez más escenas, cada vez más complejas, cada vez con equipos un poquito más sofisticados y tratando de que tengan mejor audio, mejor iluminación. En un momento dejamos de filmarlas en el taller y fuimos directamente a locaciones a filmarlas. Después en un año hicimos un capítulo de televisión de 48 minutos. Y en el último año, antes de hacer Academia de Seducción, directamente habíamos filmado como 2 horas de materiales de escenas, las proyectamos en el Colón. Entonces, bueno, acá lo próximo es hacer una serie un poquito más profesional, si se quiere, armar un equipo de trabajo. En el taller también había un curso de realización audiovisual, había también un curso de escritura de guiones y demás. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no juntamos todo? No como proyecto del taller, porque es un poco más demandante. ¿Por qué no juntamos todo y trabajamos y armamos un equipo y hacemos una serie como Güeros en aquel entonces? Y bueno, entonces, y yo tenía muchas ganas de actuar, que no digo que lo haya hecho bien, pero tenía muchas ganas de actuar en aquel entonces, y además los alumnos también tenían ganas de que yo actúe con ellos y me decían cuándo vas a actuar, y bueno, el tema apareció, te diría, por casualidad. Estaba viendo internet y me encontré con una noticia que decía, se abre una academia de seducción. Y me hizo mucha gracia. Me pareció muy divertido. Y me pareció que potencialmente podía dar para generar situaciones de humor, de una academia de seducción. Y me puse a ver, bueno, cómo es esto de las academias de seducción, qué se enseña, ¿no? Entonces los identificadores de interés sexual, que la comisura de la boca, que el ojo, que toda una serie de procedimientos. Como a mí me gusta mucho el humor desde siempre, por ahí más de lo que quisiera, o sea, pero me inclino al humor, termino viendo la beta humorística muchas veces a las cosas. Eh, Dije, bueno, esto da para mucho, vamos a divertirnos con esto. Yo en aquel entonces también en ese momento estaba dando clases con una profesora y también dijimos, bueno, vamos a hacer un vínculo así de novela, novelesco. Y a partir de ahí fue empezar a diseñar el proyecto, también hacer un casting para que se pudieran sumar otras personas que no eran del taller, a tomar un compromiso con Daniel, que ya hablé de él, y también con Juan Pablo, que eran alumnos, pero que de alguna manera nos pusimos el proyecto al hombro para sacarlo adelante. Y costó muchísimo trabajo, pero nos trajo muchas satisfacciones, mucho entrenamiento y una situación también muy de poder hacer algo nuevamente que acá en Mar del Plata que generalmente no se hace. O no se hacía, hoy se hace un poco más. Y de acuerdo a tus experiencias, ¿vos cómo observas la escena cinematográfica y audiovisual marplatense? Hoy día a mí me pone muy contento que están empezando a aparecer grupos de rodaje que están haciendo cosas. Para mí esto tiene una explicación, o por lo menos es la explicación que yo le encuentro, y es que en otras disciplinas, la música, la escultura, la pintura, Mar del Plata tiene, digamos, un recorrido hecho, ¿no? ¿Por qué?
porque los músicos han tenido instrumentos para tocar, entonces han podido jugar, equivocarse y corregirse. Pero el tema de la producción del cine, del audiovisual, requiere de una tecnología que recién hace muy poquito tiempo, digamos, se ha democratizado un poco más, ya sea por los costos, ya sea por las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales, como para poder lograr una calidad, digamos, aceptable. Hoy día podés filmar una película con un teléfono, si querés. Estamos de acuerdo en eso. Antes no se podía. Entonces, ya sea por los costos, ya sea por el avance tecnológico. Entonces sí, se han hecho cosas en Mar del Plata desde hace muchos años, pero la verdad es que ninguna se veía muy bien que digamos. ¿Por qué? Porque faltaba justamente esto, la posibilidad de tener los elementos, jugar con ellos, armar equipos de trabajo, tener un buen audio, tener, digamos, todo lo necesario para poder desarrollar el lenguaje. Pero últimamente han aparecido equipos de rodaje y yo los veo trabajar con audio, con cañas, con micrófonos, cosa que antes no había, te diría hace, no sé, 3 años, 2 años, 4 años. No había, no era tan frecuente ver un realizador trabajando, tomando el audio con un boom. ¿Por qué? Porque son producciones independientes, porque un boom es algo caro, digamos. Entonces, bueno, se tomaba como se tomaba. Eso afortunadamente se ha ido resolviendo y yo ahora veo un panorama atractivo, porque empieza a aparecer esta cosa del equipo de rodaje que, bueno, entiende lo que tiene que tener para poder hacer algo bueno. Esa es una parte, ¿no? Del tema. La otra parte tiene que ver con las dificultades para la producción, donde, bueno, sabemos que en general todas las producciones importantes están subsidiadas porque tienen muchos gastos, porque tienen muchas cosas y demás. Y a veces esos apoyos, esos subsidios y esas cuestiones por ahí no llegan mucho a Mar del Plata. Entonces, bueno, pero igual yo creo que hay una tendencia hay una tendencia en la producción de audiovisuales, más allá del audiovisual, digamos, producido con subsidios, profesional si se quiere, en ese sentido, hay una demanda de contenidos audiovisuales muy importante. Y eso obliga a que todos los realizadores, ya sea que trabajemos profesionalmente o no, nos pongamos a tono con las herramientas que tenemos para poder ofrecer cosas de calidad. Quería preguntarte, Julio, en base a lo que estás hablando, si hay algún tipo de apoyo a la cinematografía marplatense desde la municipalidad, o sea, independientemente de las políticas nacionales, si en Mar del Plata tienen algún tipo de política o de gestión cultural que impulse las producciones y de repente, digamos, vaya a sostener esos gastos. Históricamente, en Mar del Plata siempre ha sido un problema el tema del apoyo en la cultura en general, ¿no? En general siempre ha sido, digamos, un problema. Un problema porque, como en todo, hay cosas que por ahí a veces se anuncian, a veces no se pueden hacer, o son a veces concursos audiovisuales, y por ahí para todo lo que requiere hacer una producción, digamos, un poco más seria y un poco más competitiva, no son presupuestos que generalmente puedan, digamos, solventar esos gastos. No es algo del día de hoy, es algo desde siempre, de que me acuerdo que yo estoy estudiando en el colegio, ¿no? Y además, también en Mar del Plata siempre hay como todavía un tema de un poco la mirada hacia afuera, ¿no? Afortunadamente hace unos años hay más mirada hacia adentro. Yo lo veo en la música, lo veo en el video, hay como una cosa de mirar un poquito más hacia adentro y valorar un poco más a los artistas locales y demás. Pero, digamos, desde, desde lo municipal y demás, siempre ha sido un problema. Esa es la verdad, o por lo menos como yo la veo, ¿no? O sea, a veces hay buenas intenciones, a veces, pero a veces queda en eso.
Julio, ¿con qué colegas del audiovisual que vos hayas conocido en tus inicios vos continúas trabajando o contactándote? Bueno, en realidad yo he armado distintos equipos de trabajo a lo largo de estos años, ¿sí? Y tengo amigos y personas con las que, digamos, hemos compartido muchas cosas. Como te decía, te lo había mencionado a Daniel La Rosa, con el que hicimos un montón de cosas. Hay muchos alumnos del taller que, estando activo, han estado muchos años porque por ahí no se han querido ir y entonces pasaron de ser alumnos a compañeros de trabajo, de proyectos. Después de, por ahí de algunas personas con las que trabajé estando en Buenos Aires y estudiando, ya no tengo tanto contacto, pero te diría que hay ahí un grupo mayormente vinculado con el taller de actuación, que es como la casa de estudios, y que han ido pasando de ser alumnos a compañeros de trabajo, en algunos casos en la parte técnica, en otros casos en la parte actoral. Yo quería agregarte sobre esta misma pregunta, si, digamos, de lo que era la camada de los superochistas y de lo que era, digamos, todo lo que comenzaron dentro de lo que era las realizaciones en video, si vos tuviste maestros específicos donde eh, que pudieras mencionar que te hayan marcado tu trayectoria. Como yo te dije, cuando yo empecé con el video, empecé desde muy chico porque tenía la cámara para jugar a los 8 años, 9 años, y en ese momento, digamos, mi escuela era mi casa, eran las experiencias que hacíamos en mi casa. En el campo audiovisual, mi camino ha sido muy de ir a buscar la información por mis propios medios. Yo no estudié cine. Creo que una vez hice un taller de cine de 2 meses y no sé, por ahí no me gustó mucho, pero como siempre fue, digamos, tan claro el deseo de hacer audiovisual y contar historias y demás, entonces siempre o comprábamos revistas que hablaban de la realización audiovisual, con internet buscando por todos lados formas de hacer las cosas. Por supuesto, esto está ligado con la computación, que no lo puedo dejar de lado, ¿no? Ahí también explorando y trabajando con programas de edición, de animación, de retoque fotográfico, ¿no? Como una amplia variedad de programas que siempre me gustaron mucho y hasta el día de hoy es que los sigo usando y me sigo actualizando. Entonces ahí la computación también es importante. Pero te diría que no, que en el audiovisual no tengo no he tenido un maestro porque no he estudiado en una universidad o en un taller. Es el trabajo que he hecho por mi cuenta, el trabajo, las cosas que hemos compartido con mi hermano y que también seguimos compartiendo, de tratar de estar ahí actualizado siempre. Si tuvieses la oportunidad, ¿qué consejos podrías transmitirle a una persona que recién se inicia en el audiovisual? A mí una cosa que me parece muy importante para aprender es que un estudio no se puede convertir en una obligación. Y yo veo que esto sucede con mucha frecuencia, que cuando uno institucionaliza el aprendizaje, elige una carrera, se pone a hacer un taller o lo que fuera, de pronto es como que en muchos casos se convierte como en una situación de compromiso. Tengo que rendir, tengo que hacer el examen para la materia guión. ¿Sí? Cuando eso sucede, hay algo que está mal. Anécdota muy chiquita. Yo estando en Buenos Aires, estudiando en el conservatorio, tenía un amigo que estudiaba en la Universidad del Cine. Y siempre estaba, uy, tengo que rendir, tengo que hacer el guión para la materia, tengo que hacer. En un momento, no digo el nombre para no quemarlo, me dice, mira, yo estoy muy ocupado, vos no me podés escribir un guión que tengo que presentar para rendir. Yo sé que está mal, ¿sí? Y yo te digo, bueno, te voy a escribir algo. Le escribí un guión, me quedé 2, 3 días hasta las 4 de la mañana escribiendo, ¿no? Me saqué un 8. Nunca. Pero yo lo escribí con ganas.
Entonces digo, nada, para sintetizar, cuando el aprendizaje se convierte en un compromiso, hay algo que no está funcionando. Mucho cuidado con esto de, ahora elegí mi carrera, listo, entré a la carrera, ya tengo un montón de materias, tengo que rendir, No, para mí eso no es muy bueno. No caer en esa trampa, lo primero. Después diría, si uno realmente está apasionado y enamorado de un lenguaje, uno no tiene que hacer fuerza para sentarse a estudiar las cosas. Uno va detrás de ellas y convive con un problema, que es convivir con el problema del lenguaje. Convivir con el problema no quiere decir que necesariamente tengas que ser un obsesivo friki, o sí, bueno, bueno, no necesariamente, pero convivís con un problema. Entonces tenés el problema, ¿cómo hago para resolver esto? Y te vas a dormir con el problema. Y hasta que no lo resolvés no estás feliz, no estás contento, no estás tranquilo. Yo me acuerdo que era chico y me acordaba, yo veía las películas que cambiaba de plano la cámara y el audio no se cortaba, seguía el diálogo. Y eso me angustiaba mucho, me hacía llorar, decía, no entiendo cómo está hecho. ¿Cómo puede ser que cambie de plano y no, pero la frase está continua? ¿No? Claro. Y así te vas sumando problemas con los que a uno les gusta convivir porque querés resolverlos, porque resolverlos te hace sentir más libre y te hace tener más herramientas para poder transmitir de tu mundo a los demás. Porque en definitiva, más allá del lenguaje, de la cámara, de los megapíxeles y demás, se trata siempre de otra cosa. Se trata de que uno tiene algo para compartir y el lenguaje cotidiano no alcanza. Y uno empieza a entender que hay otras posibilidades de transmitir eso, y cuando lográs transmitir algo de lo que hay dentro tuyo, o de lo que querés decir, o te sentís liberado, te sentís más feliz, te sentís más acompañado, te sentís menos solo, ¿no? Entonces, recomendación, sí, no caer en la trampa del estudiante, convivir con el problema, y diría hoy, sobre todo, que hay tanta oferta de dispositivos electrónicos para filmar y tantas apps, ¿no? Estamos en la era de las apps. Tengo una app con la que puedo cambiar el fondo, tengo una app. Hay más herramientas que tiempo para poder utilizarlas. Entonces, saber elegir las herramientas, ¿sí? No marearse con la cantidad de dispositivos, elegir bien qué es lo que puedo, qué es lo que tengo, y con lo que tengo, y con las herramientas adecuadas y sin demasiados efectos de colores, empezar a transmitir y empezar a desplegar el lenguaje. Porque si no te podés pasar la vida viendo apps, programas, ¿no? Es como quien compone música, o sea, está muy bien tener el sintetizador con todos los efectos, bueno, pero la verdad es que para componer música necesitas sentarte en el piano. O sea, menos perillas, menos efectos y más contenido y más trabajo genuino. Creo que eso, no sé si es lo mejor que puedo recomendar, pero me parece importante. Bueno, te queremos agradecer muchísimo el tiempo. Queremos saber si querés dar un comentario final. No, muchas gracias a ustedes por interesarse. Gracias por leer la reseña y haber visto materiales. Como comentario, no, como comentario, nada, decirles que bueno, que pese a toda la situación de la pandemia y demás, acá tanto desde el espacio de formación que yo tengo, que ahora está inactivo, pero que esperamos que se recupere pronto y que pueda tener actividad, vamos a estar trabajando para hacer esto, para hacer lo que nos gusta, para contar historias, para filmar, para escribir. Así que cuando quieran tener contacto con nosotros, de la manera que fuera, quedamos conectados. Bárbaro. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Gracias Julio. a ustedes.